¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar un par de minutitos mientras se van conectando porque faltan bastantes personas. Ya seguro entran en breve. Muy bien, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esperamos que se vayan conectando porque faltan bastantes personas, ya se irán conectando, ¿no? Vamos a dar inicio a nuestra clase de aplicación de pruebas de screening. Antes de iniciar, antes de comenzar a grabar la clase también, bueno, para quienes no me conocen, porque hay algunas personas nuevas, mi nombre es Diana Yay González, soy magíster en fonoaudiología, soy licenciada en educación, tengo una segunda especialidad en dificultades del lenguaje, tengo una especialidad avanzada en trastornos del desarrollo del lenguaje, también tengo una especialidad en tartamudez de la Universidad de Concepción de Chile. Tengo diversa formación, sobre todo en el área de habla, específicamente en tartamudez, y también en el área del lenguaje, ¿no? Y bueno, hoy día voy a compartir con ustedes la aplicación de estos instrumentos de screening. Recording in progress. ¿Me confirman si se ven las diapositivas, por favor? ¿Se ve? ¿Todo bien? Sí, Ya, perfecto. Gracias, Noelia. Muy bien. Vamos a empezar. Antes de ello, recuerden que les solicité, no es obligatorio, pero facilita un poco la clase, que puedan tener a la mano
los protocolos. Los protocolos son las hojas que utilizamos para anotar las respuestas. ¿Ok? En el caso del PLON, son 4 protocolos, el de 3, el de 4, el de 5 y el de 6 años. Y en el caso del ELO es solamente un protocolo que se utiliza de manera general. ¿Ok? Si los tienen a la mano va a ser mejor porque van a poder ir revisando, ¿verdad? A qué parte nos referimos para que ubiquen. Y si no, ya lo vamos viendo aquí también que está en las mismas diapositivas. Así que damos inicio a nuestra clase. Aplicación de pruebas de screening, en este caso vamos a ver el PLON-R y el ELO. Empezamos con el PLON-R, ¿no? Esta prueba tiene como nombre Prueba de Lenguaje Oral de Navarra. R porque es en su versión revisada, ¿no? Antes de esta prueba había una versión sin revisión, valga la redundancia, a la cual se le hicieron ciertas modificaciones y ciertos cambios. Antes de empezar con la aplicación de la prueba en sí, es importante conocer cuál es la dinámica y el uso de estos instrumentos de evaluación. El PLON-R es un instrumento que apoya en valorar como un primer paso los niveles básicos del comportamiento verbal de los escolares. ¿Qué quiere decir? Que el PLON-R no es una prueba que nos va a ofrecer un diagnóstico ni un perfil completo del desarrollo del lenguaje, porque es una prueba de screening, es un primer paso. Es decir, que yo utilizo este instrumento para poder identificar si el niño o la niña que estoy evaluando tiene un desarrollo que se encuentra dentro de lo esperado para el lenguaje o no está dentro de lo esperado para el lenguaje. Solamente me va a brindar esa primera información. Va a ser o nos va a facilitar hacer un primer filtro para saber si requiere o no de una evaluación más especializada del lenguaje, ¿no? Entonces, esa es su utilidad, que nos favorece en este sentido. ¿Cuáles son los objetivos de esta prueba? El PLON-R tiene como objetivo, primero, dar una visión general del nivel del evaluado en lo que respecta a su lenguaje. Entonces vamos a ver cómo está ese nivel, si está dentro de lo esperado, si quizás hay un desarrollo un poco más alto, según lo que se espera para su edad, o si hay ciertos desfases que van a requerir posteriormente una evaluación más detallada y más especializada. ¿Qué más nos permite? Detectar posibles dificultades del lenguaje. Porque dentro del filtro que va a ser esta prueba de screening, vamos a encontrar una población que probablemente tenga ciertas dificultades de lenguaje o quizás unos pseudo resultados. Entonces va a ser un primer momento que nos ayuda a hacer un primer tamizaje. En este sentido, el PLON-R nos ayuda a identificar de manera temprana los niños que necesitan una evaluación más exhaustiva para determinar si tienen un trastorno del lenguaje. Entonces, a este punto me gustaría que quede claro que con un PLON-R o con un ELO yo no puedo dar un diagnóstico definitivo. Lo que hacemos es un tamizaje, ¿verdad? Identificar si el niño requiere o no de una evaluación más especializada del lenguaje, una evaluación que nos permita dar un detalle de su desarrollo lingüístico y posteriormente un diagnóstico también. Vamos a conocer algunos datos del PLON-R. Los autores los tenemos aquí, Aguinaga, ¿verdad? Y Fraile. La administración de esta prueba se da de manera individual, es decir, que tiene que ser uno a uno los evaluados. La edad que evalúa comprende desde los 3 hasta los 6 años de edad. El tiempo que toma es relativo, va a depender de cada evaluado, pero toma aproximadamente entre 10 a 15 minutos. Podemos darnos cuenta que es una prueba rápida. Los materiales que comprenden este instrumento son los cuadernillos de anotación, el cuaderno de estímulos, el manual, algunas fichas. Necesitamos también un auto, unas viñetas que vamos a encontrar en el material adjunto y un rompecabezas. El rompecabezas es una ficha nada más que se recorta. Y el objetivo, como indicamos anteriormente, es que el PLON realice una detección rápida o un screening del desarrollo del lenguaje. ¿Okay? Esa es la finalidad con el PLON-R. ¿Cuál es la utilidad de este instrumento? Al igual que el ELO. Que si estamos, por ejemplo, en un entorno escolar, ¿ok?
con, con niños en nivel escolar o preescolar incluso, y queremos tener un primer tamizaje, nos sirve de manera bastante rápida para poder evaluar a todo el salón de manera individual uno por uno, porque es una prueba rápida de 10 a 15 minutos, y ver quiénes van quedando para una evaluación más exhaustiva. Otro beneficio que ofrece también el PLON es que está diseñado para que sea aplicado por maestros, ¿ok? Obviamente maestros, terapeutas de lenguaje, psicólogos, pero a diferencia de ciertos instrumentos de evaluación que tienen que ser aplicados ya sea por terapeutas del lenguaje o por psicólogos que manejan esta área y que tienen un buen manejo de la estadística y los baremos, esta prueba sí está diseñada para que sea administrada también por docentes. ¿Ok? Así que es un beneficio adicional de la prueba. Ahora, el PLOM-R va a evaluar los siguientes apartados. Mientras que otras pruebas de lenguaje evalúan de manera más específica algún componente o quizás alguna habilidad en particular, el PLOM está diseñado para que podamos obtener un resultado, ya sea del nivel en el que se encuentra, tanto en forma, en contenido, como en uso. Lo divide en 3 segmentos. ¿Ok? Cuando hablamos de forma, en este apartado forma, lo que vamos a evaluar son los componentes fonético-fonológico y morfosintáctico. ¿Qué tareas hay? Hay tareas de articulación de sonidos mediante la imitación, de articulación sugerida a través de una imagen, es decir, denominación, también de imitación directa de estructuras sintácticas, producción por enunciados incompletos, producción verbal sugerida por imágenes. Por otro lado, cuando evaluamos el apartado de contenido, estamos evaluando el componente léxico-semántico. Y aquí vamos a encontrar algunas tareas o algunas actividades donde se evalúa el léxico, ¿ok? Se evalúa también los colores, las relaciones espaciales, el conocimiento que hay también acerca de las partes del cuerpo, las acciones, los opuestos, necesidades básicas y cómo reconocerlas, seguimiento de órdenes, definiciones por uso, el tercio excluido, los opuestos, las categorías y las definiciones. Como podemos ver, uno de los componentes en el cual se hace mayor énfasis es en el componente léxico-semántico en el apartado de contenidos. Y finalmente tenemos el apartado de uso, donde se evalúa la pragmática. Aquí lo que se evalúa es la expresión espontánea y la interacción espontánea. Ahora, ¿qué pasa con esta prueba? Y es importante que conozcamos, así como conocemos cuáles son sus beneficios, conocer también cuáles son las debilidades que presenta esta prueba para ver quizás dónde no nos conviene mucho. Esta prueba nos ofrece una mirada general, ¿ok? Lo cual requiere precisamente una examinación más detallada. Esto quiere decir que dentro de esa población que va a determinar que hay niños con ciertos desfases, vamos a encontrar niños ya en una evaluación más especializada que van a tener dificultades u otros que quizás no. ¿Ok? Va a ser un falso negativo, por decirlo así. Otro de los puntos no tan positivos que ofrece el PLON es que la evaluación del componente pragmático no es uno de sus mejores apartados, ¿no? Como hemos visto, en léxico semántico hay mucho detalle por examinar. La parte pragmática no es su fuerte, ¿no? Entonces, incluso dentro de la misma prueba, los mismos autores reconocen que la parte pragmática no es definitiva. O sea, para evaluar pragmática vamos a necesitar de todas maneras de otros conocimientos, de quizás alguna lista de cotejo, de habilidades pragmáticas, porque no es suficiente con este instrumento. Mientras sí nos da una mirada más general en cuanto a forma y a contenido, en la parte de uso no es tan consistente. Muy bien, ¿hasta allí tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna duda? Vamos a continuar. Vamos a ver entonces ahora la aplicación de la prueba.
Como ustedes se pueden dar cuenta, quienes han tenido la oportunidad de descargar sus protocolos, eh, evalúa, ¿verdad?, la edad de 3 a 6 años. Entonces vamos a tener un protocolo de 3 años, un protocolo de 4 años, uno de 5 y uno de 6. Y vamos a aplicar la prueba dependiendo de la edad. Empezamos con lo que corresponde a forma. Antes de iniciar con esto, me parece que acá no está. Bien, es importante que nosotros definamos la edad del niño que vamos a evaluar, ¿ok? Entonces, se evalúa con edades exactas. Es decir, que según lo que indica la prueba, ¿no? Si yo tengo un niño de 3 años, 11 meses, le tengo que aplicar el protocolo de 3 años, no el protocolo de 4 años, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que se hace algunas veces? Dependiendo del criterio. Si tú ves, ¿no? Que, perdón, ya. Si tú ves que el niño tiene el protocolo de 3 años, le es muy fácil y lo pasó con rapidez y es un niño de 3 años, 11 meses. Si necesitas más datos porque quieres describir algo, en ese caso sí podrías aplicar el de 4 años, pero solamente a nivel cualitativo para que tengas mayor información. Pero para reportar un resultado tenemos que aplicarle el protocolo que le corresponde a su edad. ¿Ok? Si tiene 3 años, a 3 años, 11 meses, hay que aplicarle el protocolo de 3 años, ¿no? Si tiene 4 años o 4 años, 11 meses, el de 4 años. Y de esa manera, ¿no? De igual manera con el de 5 y de 6 años. Entonces, hay que examinar bien cuál es la edad del evaluado al día de la evaluación para poder determinar y elegir cuál de los protocolos voy a utilizar. Una vez que ya hemos elegido el protocolo, nosotros vamos a empezar con la aplicación de la prueba. Quería comentarles un aspecto importante también. Si ustedes se dan cuenta en la plataforma educativa, yo he adjuntado dos carpetas diferentes de Plon, ¿no? Uno dice Plon versión adaptada y otro dice Plon versión española. Les he adjuntado los dos documentos, o mejor dicho, las dos carpetas para que tengan todo el material. La versión española es la versión original del Plon, ¿okay? Que es una prueba un poco antigua, pero está en vigencia y es muy útil para este tipo de situaciones que acabamos de describir. Pero por otro lado he puesto una versión adaptada. Esa versión adaptada es una versión adaptada al Perú. Entonces, para quienes son de Perú, les va a ser mucho más útil utilizar la versión adaptada que la versión española, ¿no? Ahora, en realidad, muchas de las cosas son similares. La adaptación se enfoca principalmente en el aspecto fonético-fonológico, por la selección de palabras que hay. O sea, hay una selección de palabras más acorde a nuestra realidad. Por eso es que en cierto sentido, nos va a convenir la versión adaptada, ¿ok? Entonces, en esta oportunidad vamos a trabajar con la versión adaptada. Sin embargo, la aplicación de la prueba es exactamente la misma. Todo es lo mismo, solo cambia el nombre de 3 elementos en la parte de pronunciación. ¿Bien? Empezamos entonces. Si ustedes tienen su protocolo en la mano, van a encontrar que en la primera hoja tenemos una especie de tabla, ¿no? Donde se indica forma, contenido y uso. En esa primera cara lo que se van a reportar son los resultados. Entonces, en este momento todavía no tenemos resultados, volteamos a la segunda cara y empezamos con el apartado de forma. En el apartado de forma tenemos como tarea número 1, que ustedes van a encontrar aquí, el componente fonología, que está dividido de esta manera, ¿no? Y encuentran esta tarea de acá, que ven aquí. Para poder evaluar esta parte, lo que nosotros necesitamos es el cuaderno de estímulos de fonología y el cuadernillo de anotación, ¿no? El cuadernillo de anotación es la hoja, el protocolo que les indiqué que sería bueno que tengan a la mano. Entonces, para ello necesitan también el cuadernillo de estímulos, es decir, el cuadernillo donde están las imágenes. Eso está adjuntado para ustedes en la plataforma. Entonces, con ese cuadernillo, ustedes comienzan a presentar las láminas, las imágenes, perdón, al niño o a la niña para poder iniciar la evaluación. Entonces, damos la consigna y le indicamos, mira, voy a enseñarte las fotos, eso le vas a decir, o las imágenes de bota y cubo. ¿Ok? Es importante que nosotros mencionemos esta parte sin el artículo.
O sea, no le voy a decir, te voy a enseñar imágenes de la bota y el cubo. No, solamente así. Solo el sustantivo de bota y cubo. ¿Ok? Entonces voy a enseñarte las fotos de bota y cubo. Y se muestran, ¿no? Ahora, cuando tú le muestras la imagen, le preguntas y le dices, ¿qué es esto? Y le muestras la bota. ¿Ok? Y esperamos que el niño emita su producción. ¿Qué es lo que estoy buscando aquí? En este primer momento, antes de enseñarle las láminas, tú le anticipas. Todavía no le enseñas ningún dibujo. Le anticipas y le dices esta consigna. Voy a enseñarte las imágenes de bota y cubo. Una vez que ya lo dices y lo verbalizas, para que el niño sepa cómo se llaman esos elementos, recién le muestras la imagen, acá, le muestras la lámina y comienzas con las consultas, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Primero le das esta consigna, voy a enseñarte las imágenes de bota y cubo, luego tú te vas a guiar de tu hoja para ver qué le vas a ir preguntando, ¿no? Y le dices, ¿qué es esto? Y le enseñas esta imagen. ¿Qué esperamos que el niño responda? Bota, ¿verdad? Y anotamos esa producción aquí, en la hojita. Acá anotas bota. Ahora, el niño puede decirte bota, a menos que tenga dificultades en la producción y te diga, no sé, mota o bota en lugar de bota, ¿no? Luego vas a hacer exactamente lo mismo con el siguiente estímulo, que sería Q. Entonces, pasas a la siguiente lámina y le dices, ¿qué es esto? Y esperamos que el niño verbalice, cubo. Dependiendo de la respuesta que da, tú vas anotando aquí. Ay, perdón. Vas anotando acá tus respuestas. Luego, si se dan cuenta, todos estos estímulos están separados por parejas de palabras, ¿no? A la B le corresponden dos palabras, bota y cubo. A la Ch le corresponden chino y coche. Así vamos a ir presentándolo, de dos en dos. Luego que termino esto, paso y le digo, ¿no? Ahora te voy a mostrar chino y coche. Pasas y le enseñan las láminas, perdón, le enseñan las láminas y le preguntas qué es, y acaba de estar chino, ¿no? Esperas que el niño verbalice y lo anotas en tu hoja. Luego, ¿qué es? Le muestras la imagen de coche, el niño verbaliza y también lo anotas en tu hoja. ¿Ok? Entonces, en esta primera parte, que la tarea es así, en realidad, súper sencilla. Perdón, vamos a pasar acá, ¿no? Estas instrucciones se van repitiendo al principio de cada fonema. Cuando comenzamos la anotación, solamente se recomienda anotar las respuestas erróneas. Es decir, si el niño pronuncia bien, no anotas nada. ¿Ok? Lo dejas allí. Pero si el niño no produce bien el sonido que tú estás esperando que pronuncie, escribes al lado lo que el niño dijo, para poder tener un análisis más detallado de cuáles son sus producciones. Ahora, atención, si hubiese muchos errores, demasiados errores a nivel de pronunciación, lo que tenemos que hacer es aplicar los ítems correspondientes a la edad anterior. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, en los cuadernillos vamos a encontrar que en el de 3 años hay solamente algunos elementos. En el de 4 años se va incrementando la cantidad de palabras que tiene que decir. De igual manera, en el de 5 hay más. Entonces, la dificultad va a ir variando y se van a ir presentando más palabras dependiendo de la edad que estemos evaluando. ¿Ok? ¿Qué vemos acá en este ejemplo? Vemos, por ejemplo, que, un momentito, el niño comenzó a realizar esta prueba y tuvo quien bota, lo dijo bien, cubo, lo pronunció bien, chino también. En lugar de coche, dijo coche. Hay una ligera distorsión, se anota, ¿no? Igual casa, pico, todo lo demás va bien hasta que llegamos a jabón y en lugar de jabón me dice cabón, se anota. ¿Qué debemos ver? Hay que tener en cuenta cuándo consideramos que el niño está cometiendo un error y cuándo no. Se va a considerar un error cuando el niño no produce exactamente el estímulo, cuando hay una omisión o hay una sustitución. Por ejemplo, aquí, ¿no? O hay una distorsión también. En lugar de coche, dijo coche, ¿no? Hay una distorsión
o algunos podrían considerar una sustitución del sonido. Y acá en lugar de jabón dice cabón. Hay una sustitución del sonido. En ese caso se consideran errores. A ver, Ingrid nos pregunta cuántos errores debe tener para regresar a la edad anterior. No indica. La prueba no indica cuántos errores hay para poder regresar. Sin embargo, si ves de pronto, para tener un poco de criterio, ¿no? Si en todos se equivoca uno, en todos los sonidos evaluados se equivoca en uno, ya me voy dando cuenta de que hay muchos errores, entonces regreso al anterior. Sin embargo, la prueba no te indica una cantidad exacta, lo deja a criterio del evaluador. Bien. Había otra consulta, creo. Si el niño no responde o dice no sé, se marca como un error, ¿no? Otra cosa importante también es que en esta prueba no se aceptan tantas ayudas o apoyos, porque precisamente es una prueba de screening. Entonces, la prueba necesita ser lo más sensible posible, o el mejor desempeño, o entre comillas, el peor desempeño. Hay otras pruebas, por ejemplo, que te indican, ¿no? Puedes apoyar de tal manera, puedes volver a repetir la consigna. En este caso, no es tan permisiva, no permite tantos apoyos, es más directa. ¿Hay alguna consulta en esta parte antes de continuar? En cómo se aplica para no regresar. ¿No? Para cerrarlo, repito, lo que hacemos es leerle la consigna. Te voy a enseñar bota y cubo. No lo muestro, primero lo verbalizo. Luego, que ya lo dije esa pareja de palabras, ¿verdad? Presento la lámina y le digo qué es. El niño verbaliza, yo anoto. Presento la siguiente lámina, ¿qué es? Verbaliza, anoto. Y nuevamente le digo, ahora te voy a mostrar chino y coche. Muestro las láminas y la misma dinámica de la siguiente manera. Hay ciertos ítems donde no hay dos, hay tres. Entonces le voy a decir atento, mira, te voy a mostrar nube, cuna y jardín. Y después que yo lo verbalizo y lo digo, recién le muestro las láminas. ¿Por qué? Porque la prueba está diseñada de esta manera, para que haya una denominación después de escuchar el input auditivo, ¿ya? Es la dinámica de la prueba. Entonces, una vez que el niño ha terminado, aquí por ejemplo no hay elemento techo. Se le preguntan todos los ítems que corresponden a su edad. No es que si tiene 2 o 3 errores voy a parar la prueba, no. Se toma todo este apartado que le corresponde a su edad. Ahora, para la puntuación, le voy a dar un punto cuando no hay ningún error en los fonemas de su edad. Es decir, que si todo lo hizo bien, todo tiene que estar bien para que en fonología tenga un punto. Ahora, si tiene un error o varios errores, se le pone 0 puntos. ¿Ok? Acá pueden ver en el ejemplo, ¿no? Aquí no tuvo ningún error, ¿por qué? Porque está en blanco, no hay anotaciones a la derecha, entonces en fonología va a tener un punto. Acá en el segundo ejemplo vemos que hubo 2 errores en la producción, una distorsión y una sustitución, así que le damos 0 puntos. El ítem de fonología tiene un valor máximo de 1 punto. Ahora, en la edad de 4 años, la dinámica es la misma, solo que vamos a encontrar otras, eh, otras actividades adicionales, ¿no? Mientras que en 3 años teníamos, ahora vamos regresando, en 3 años evaluaba el fonema B, Ch, K, M, N, P, T, estos diptongos. En la edad de 4 años se suman más sonidos, ¿no? D, F, G, L, Z, ¿verdad? J, y más. ¿Se dan cuenta? Hay mayor repertorio. Pero la dinámica es exactamente la misma. Igual en la edad de 5 años y la misma tarea es para 6 años. Entonces, la consigna es la misma, lo que va a variar es la hoja de anotación para la edad que le corresponde. Recuerden lo que les indicaba, dice, si hubiera muchos errores, se debe aplicar los ítems correspondientes a la edad anterior. En 3 años, por ejemplo, si hay muchos errores, yo no tengo a dónde regresar, ¿verdad? Tomo eso y ahí se acabó. Pero en la edad de 4 años, si tiene muchos errores, pongamos que hay un error acá en el dedo nido, hace nido mal, ¿no?
foca, café, mal, ¿no? En la G, no sé, supongamos que me hace bien las dos, pero luego en la L hace dos mal, en la Z una mal, ya me voy dando cuenta que hay varios errores. Regreso a conocer el repertorio anterior, ¿ok? Muy bien, y eso sería lo que corresponde a la evaluación de fonología. ¿Tienen alguna consulta adicional en esta parte? No, muy bien, vamos a continuar. Este es el punto número 2 que corresponde a morfología y sintaxis. Continuamos en el apartado de forma, pero ahora con la tarea número 2. Como primera actividad tenemos la repetición de frases. Para evaluar esta parte, nosotros necesitamos el cuadernillo de anotación, que es la hoja donde estamos anotando las respuestas, que es esta de aquí. Acá, ¿qué es lo que se hace? Se lee la instrucción y el ejemplo. En este caso, hay un ejemplo. Si el niño no repite correctamente el ejemplo, le tenemos que volver a leer la instrucción. La aplicación va a empezar cuando el niño haya comprendido qué es lo que tiene que hacer. Por eso es que aplicamos un ejemplo. Con el ejemplo vamos a ver si está comprendiendo o no lo que le estamos pidiendo que haga. ¿Ok? Y le vamos a decir, escucha atentamente lo que voy a decir y luego lo repites. Esa es la instrucción. Aquí sí es importante que aquellos niños que son más desatentos, un poco más activos, poder recordarles que solo lo voy a repetir una vez, así que tienes que estar atento. Ahora, vamos a dar un ejemplo y ese ejemplo precisamente nos va a servir para eso, para que si el niño estuvo desatento, le repetimos solo una vez porque es el ejemplo, perdón, solo una vez más y continuamos, pero ya le damos la advertencia de que para las que siguen no vamos a repetirlas, así que tiene que estar atento. Entonces, presentamos, ¿no? Si se dan cuenta, en el cuadernillo de anotación, aquí tenemos un screenshot del cuadernillo, vamos a encontrar el ejemplo, que está aquí encerradito. El ejemplo es quiero jugar. Entonces tú le dices, escucha con atención, que no te puedo repetir otra vez, escucha lo que voy a decir porque cuando yo termine, tú lo repitas. Entonces le dices, quiero jugar. Ahora repite lo que te dije. Y esperamos que el niño te repita, quiero jugar. Bien, ¿cuáles son las frases que tenemos? Entonces, copiamos la producción, ¿no? Y pasamos ya a la aplicación de la prevención, porque este es un ejemplo. Si en el ejemplo el niño me dice, ¿puedes repetir? Lo repito. ¿Por qué? Porque esta parte del ejemplo no se evalúa. Recién en la frase A es donde vamos a comenzar a evaluar, ¿no? Este es el caso de los 3 años. Una vez que ya empezamos la aplicación, no podemos repetir la frase, tenemos que anotar lo que dijo, tal cual como lo dijo. ¿Cuál es la frase A en el caso de 3 años? Tengo dedos en los pies. Entonces, escucha atento, escucha lo que te voy a decir y cuando yo termino, tú lo repites. Y le dices, tengo dedos en los pies. Ahora tú. Y el niño te repite, ¿no? Tengo dedos en los pies. Y tú anotas aquí la producción. Vamos a ver este ejemplo. Aquí, ¿verdad? Tengo dedos en los pies, dijo el evaluador. Y el niño repitió. ¿Qué repitió el niño? Dijo, tengo dedos en mis pies. ¿Qué ocurre acá en esta producción verbal? ¿Qué encuentran? Que cambió el Exacto. Miss por los... Muchas gracias. Así es, ¿no? Cambió el os por el mis. Hay un cambio de elemento. Entonces, por eso es que tenemos que anotar la respuesta, porque muchas veces en ese momento no podemos puntuar, pero después sí hacemos la revisión. Anotamos la producción del evaluado y posteriormente se valora el número de elementos que el niño ha repetido siempre que pertenezca a la frase de la evaluación. Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Cuántas palabras ha repetido? Tengo una, ¿verdad? La hizo tal cual. Dedos, dos. En, también lo repitió. Y pies. Tenemos 4 elementos repetidos de manera correcta. El los no cuenta porque lo cambió por un mis. Entonces, número de elementos repetidos en esta producción, anotamos acá chiquito, 4. Luego,
A ver, veamos aquí. Aquí estamos. ¿Qué debo tener en consideración? Que no se va a tomar en cuenta los elementos añadidos o los que son cambiados de orden. Entonces, acá no hay puntos en contra, solamente hay puntos a favor, o bueno, puntos como tal, cuando repiten los elementos que han estado en la oración. Pero se indica, no se toman en cuenta los elementos nuevos, cuando añade algo no se toma en cuenta o cuando los cambia de orden. Por ejemplo, tengo dedos en los pies, es la frase que debió repetir y repitió. Tengo los, agregó algo, esto no cuenta, ¿verdad? Dedos en mis pies. Entonces aquí contamos 1, 2, 3, 4. El teno es un tengo. Cuando evaluamos esta parte de morfología y sintaxis, no debemos tener en consideración los errores de pronunciación, siempre y cuando se entienda o se infiera lo que el niño quiere decir, ¿no? Cuando dice teno, yo entiendo que quiso decir tengo, o sea, se comprende, entonces sí lo considero, ¿ok? Por eso tengo se considera un punto, los no cuenta como un punto porque es un elemento añadido, dedos sí cuenta como un punto, en también, mis no cuenta porque es un elemento cambiado y pies sí cuenta. Entonces, en este caso también tendría 4 puntitos. Por eso la prueba nos indica que la exactitud fonética no invalida el elemento. O sea que si no tiene mucha exactitud en su producción, siempre y cuando la palabra se comprenda, se toma como válida. Ahora, si tiene dificultades de pronunciación tan acentuadas que tú no entiendes lo que dijo o tienes dudas, en ese caso no la vas a contabilizar. Colocas ininteligible y no se contabiliza esa palabra. ¿Bien? En esta parte, ¿tienen consultas? ¿Tienen dudas? Sí, una consulta. Ahí dice si cambia el orden. Entonces, si te dice teno, pies, dedo, ahí solamente contabilizo el teno Así como es, tengo. exacto. Ah, ya, Sí, ok. correcto. Y tendría solamente, no sé, un punto, creo, Un ¿no? Con el punto. ejemplo que Ujú. estás dando. Así es, porque ya está Mm, cambiando el orden. Acá, dentro de todo, mantiene el orden. E incluso si me dijera teno, este, dedos, pies, todavía mantiene un orden, porque hay omisión de elementos, pero el orden mantiene la estructura gramatical. Ahí sí puntuaría en 3 puntos. Pero si hace la inversión y te dice primero pies y luego dedos, allí sí no se contabilizan. ¿Bien? ¿Sí quedó gracias. claro? Ok, muy bien. Entonces, en la edad de 3 años, si se dan cuenta, tenemos estos dos ejemplos, ¿no? Tengo los dedos en mis pies, donde contabiliza 4 elementos. Y en el ejemplo B, el niño está en la cama. La repetición de este evaluado fue tal cual, ¿no? El niño está en la cama. Entonces repitió los 5 elementos. ¿Cómo se da la puntuación? Ojo, aquí yo anoto, este 5 debería estar acá abajito, seguro se ha movido. Yo noto aquí, si se dan cuenta, números de elementos repetidos, lo anoto aquí chiquito. Este 5, como les indico, debe ir acá, abajo, lo ponemos. El 5 debe ir aquí, ¿ok? No arriba. ¿Por qué estos cuadritos están designados para la puntuación? Esto de aquí son los elementos que ha repetido, pero no es la puntuación. La puntuación es la siguiente. La puntuación va a comenzar a cambiar dependiendo de la edad. Entonces, eso lo encuentran cada uno en la hoja de aplicación de la edad. En el caso de la edad de 3 años, se ofrecen 2 puntos cuando hay 5 o más elementos repetidos en cada frase. Se ofrece un punto cuando hay en cada frase, es decir, que tanto en la frase A como en la frase B tuvo que tener mínimo 5 elementos repetidos para darle un punto. Se le ofrece un punto cuando tiene 5 o más elementos repetidos en una frase, o sea, ya sea aquí o ya sea acá, ¿no? Y tiene 0 puntos cuando hay 4 o menos elementos repetidos en cada frase. A ver, vamos a ver cómo sería. En este caso, ¿cuántos puntos le daría? Vamos a observar. En esta frase tuvo 4 y acá tuvo 5. Entonces, tuvo 5 elementos en una frase. Quiere decir que en la habilidad de morfología y sintaxis puntuaría solamente con 1. Su puntaje aquí sería 1.
Si me hubiese dicho acá, si acá obtuviera 5 puntos y acá 5, ¿su puntaje de cuánto sería? ¿De 2? De 2, Dos. correcto. Sería de 2. Y por ejemplo, si tuviese acá 4 puntos y aquí también 4, ¿cuánto puntaje le doy? 0, dicen. 0, correcto, ¿no? Esa es la forma en la que se puntúa. Si se dan cuenta, los puntuajes no son tan bondadosos, ¿no? De frente al mínimo error, ya se puntúa en un 0 o en un 1. Entonces, esa es la... Diana, una Sí, consulta. Cuando tú dices 4 elementos repetidos, es porque hay, por ejemplo, en Teno, ujú, bueno, arriba es tengo dedos en los pies. Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5. Y abajo él, él ha puesto Teno, que reemplaza tengo, dedos en, y Miss ¿cómo se llama? Lo ha usado, es decir, sí, es otro conector. Entonces tú estás contando que Teno, 1, va 2, 1, 1, sí, los no va porque esto no no va. está presente en la Ajá, oración, dedos, dedos, sí, y va en también mis, lo también, cambió, no mis, va, y pies ajá. también. Entonces Ajá, ahí es está. 1, 2, 3, 1, 2, 4. 3, 4. Así es. 4 En- repetidos. Ya. Correcto. Bien, vamos a borrar. Disculpa, otra Adelante. consulta. Para la puntuación no es por oración, es en total. O sea, por ejemplo, tú dices en la primera, ¿no? En la A, 4 puntos. Y no le Ujú. pongo una puntuación a eso. No. Ah, No. ya, Dice es al en final, total, la máxima puntuación. porque acá te indica 2 puntos si tiene 5 o más elementos en cada frase, Ah, ya. valorándolos. Un punto si tiene 5 elementos en una frase. ¿Ok? Y 0 Ah, puntos. ok. Sí. Ya, Ok. gracias. Creo que sí quedó clara esta parte, ¿no? Ya. Seguimos. Muy bien. Aquí está. Aquí esto ya lo puntuamos nosotros, que tiene un punto con el análisis que acabamos de hacer. Y como les indico, esto varía según la edad. Para los 4 años hay otros criterios, ¿no? Tiene que tener más elementos repetidos, si se dan cuenta, para poder darle los 2 puntos. Y en 5 años más, está hablando de 8 elementos o más, y acá de 7. Porque obviamente la dificultad va incrementando. Ahora, ¿qué evalúa aquí? Esta parte entra a tallar mucho habilidades de memoria auditiva. Entonces, hay niños, un poco para tener el criterio, niños con dificultades de atención que pueden puntuar como un niño con dificultades de lenguaje después de aplicada esta prueba. Por eso es que es una prueba de screening, por eso es que entra a tallar mucho el criterio del profesional. No es una prueba diagnóstico total. Ahora, lo que sí pasa, y es una realidad, es que hay muchos niños con déficit de atención que tienen ciertos desniveles de lenguaje, no porque tengan dificultades de lenguaje como tal, sino a causa de su déficit de atención. Y eso sí pasa, es bien común. Niños con hiperactividad, con TDAH, que tú le comienzas a mostrar animales y te dicen, este es el tigre, y te señaló un león, porque no tiene esa capacidad de inhibir, organizar bien la información y seleccionar. Y no es que no sepa que es un león, sino que soltó lo primero que se le vino a la mente, ¿no? Entonces, hay muchas cositas que uno tiene que analizar siempre, sea cual sea el instrumento que evalúes, no solo esto, todos, ¿ah? Todos los instrumentos, si es que no hay un criterio detrás del profesional que está analizando, podemos tener errores o resultados no tan certeros. Así que siempre hay que tener esa consideración. Muy bien, ahora, hemos visto acá lo que les indicaba, que esos son los criterios para 4 y 5 años, pero la dinámica de la evaluación es igual. Ahora, para la prueba de 6 años, en lo que es morfología y sintaxis, hay una variación. Así que pueden revisar su cuadernillo, si no lo vemos aquí, que el evaluado debe completar las oraciones. Entonces, acá ya no se le evalúa con que repita, sino con que complete. La tarea cambia. Y se le dice, ¿no? Se evalúa si el niño usa
oralmente el pronombre posesivo la suya o el pronombre contigo. Estamos evaluando morfosintaxis también, pero con otra tarea, porque se considera que por la edad que tiene, esto es un poco más complejo y lo debería tener. Y acá podemos ver el ejemplo. Aquí está. Para eso nosotros vamos a utilizar el cuaderno de estímulos de 6 años y vamos a utilizar también la lámina 1 y la lámina 2. Todo está adjuntado en el cuadernillo de imágenes, ¿ya? Entonces, mostrando esas imágenes, nosotros vamos a decirle, se dan cuenta que aquí está la indicación. Y le dices, ahora vamos a jugar a tocarnos la nariz. ¿Ok? Y le dices, mira, yo me toco la mía, te tocas tu nariz, tú te tocas la tuya, haces que el niño se toque su nariz y a la par que vas teniendo la lámina, le dices, yo me toco la mía, ¿no? Tú te tocas la tuya y dices, ella se toca, y esperas que el niño complete. Ella se toca, ¿y qué debería decir el niño? La La suya. suya, ¿verdad? Exacto. Y esa es la anotación. ¿Qué pasa en algunos casos? Hay niños que lo hacen, hay niños que no lo hacen, hay niños que se quedan callados. Hay niños que te dicen, se toca la de ella. Eso no es correcto, porque la prueba espera que responda tal cual, la suya. ¿Ok? Vamos revisando acá. Esto, si el niño dice y completa adecuadamente la suya, se le marca un más. Quiere decir que cumplió. Si te dice la de ella se toca y te repiten la nariz, porque a veces completan así. No, no es, se le puntúa con un menos, ¿ok? Como negativo, como que no está logrando la habilidad. En el segundo ejemplo tenemos este niño, y mostramos la lámina 2, viene todos los días a la escuela conmigo. No está, pero bueno, le muestras la lámina y le dices, este niño viene todos los días a la escuela conmigo. ¿Con quién viene todos los días a la escuela? Y te debe responder contigo. Si lo responde bien, le pones el más. Si no te responde, se queda callado, te responde cualquier otra palabra, por más que la palabra tenga sentido en la oración, si no dice contigo, se puntúa con un menos. ¿Ok? Tiene que decir exactamente las palabras que están acá, la suya y contigo, para puntuarlo con un más. ¿Cuáles van a ser los criterios del puntaje? Se le va a dar medio punto si responde correctamente a los dos elementos. Es decir, que si me respondió bien acá y dijo la suya y también dijo contigo, le voy a dar 0.5. Porque esos son los puntajes. El puntaje máximo acá es medio punto o 0.5. Si responde correctamente a un elemento, solamente me dijo bien la suya, pero contigo no me lo mencionó, le doy 0.25 puntos, un cuarto de punto, ¿verdad? Y si responden correctamente a los dos, 0. No se le da nada de puntos. Bien, ¿consultas en esta parte? Ok. Sí, Lady, adelante. Hola Diana, buenas noches. Disculpa que voy a pasarme a la parte anterior, no que no podía hacer la pregunta en ese momento, mil disculpas. En la primera parte, si pudieras retomarla, por favor. No me quedó muy clara las puntuaciones. eh, Aquí. la, ajá, la siguiente, porque creo que no le pusiste los puntos. Es para poner los puntos dentro del cuadradito. No, Perdón, bueno. ajá. O sea, esta parte. Este criterio no me quedó muy claro. No sé si lo pudieras repetir, por favor. Ok. eh, Cuando el niño repite una cantidad determinada de elementos, que eso va a variar, ¿verdad? No sabemos cuántos va a repetir. Lo voy a anotar acá chiquito. ¿Qué es lo que pasa? Yo no lo anoto aquí, ¿sabes por qué? Porque nos podemos confundir. Si yo anoto aquí 4, ¿ok? Y acá 5, después cuando tú vas a revisar tu prueba, porque en ese momento tú no puntúas, puntúas al final. Me olvidé de pronto de explicar eso. Si tú lo colocas acá y me ha pasado, cuando tú regresas y comienzas a puntuar, dices, por ejemplo,
Acá tuvo un punto porque hizo todo bien, perfecto. Vas contando, 1, vas sumando. Llegas acá y dices, 1 más 4, 5, más 5, 10 y continúas. Y no es así, porque acá el puntaje máximo para esta edad, por ejemplo, para todas las edades en realidad, es 2 puntos. Entonces yo recomiendo ponerlo abajo chiquito, más pequeño para no distraer la atención, y aquí colocas tu puntaje. ¿Esa parte sí se entendió, Lady, o esta parte es la que... Esa parte no entendí. O sea, es decir, que no voy a poner esos 2 puntos, si es que tiene 2 puntos, en el cajoncito, en mi rectángulo. No lo voy a poner ahí, sino al costado. Sí, Entonces, acá, porque te puedes confundir. ¿para qué están entonces los rectángulos? Si no se le va a poner ahí según el criterio que tenemos acá de puntuación. Ujú. Está para que le pongas el puntaje, pero precisamente por un tema de diseño, al menos yo que soy bien visual, creo que uno se puede confundir. O sea, sí está para que le pongas el puntaje. Es una recomendación, porque ¿qué es lo que pasa? Uno, cuando está automatizado, y te lo digo porque yo a veces no evalúo 1 o 2 niños, evalúo salones de 25 niños. Entonces, cuando comienzas a tener todo, y acá tengo justo como 50 pruebas, tú comienzas ya, revisas cada una y comienzas a sumar. ¿Qué es lo que ves? ¿Ves esto? Mira. Uy, ¿dónde está? Bueno, aquí no se ve, pero ¿qué es lo que ves? Visualmente vemos que hay un cuadradito y tengo los puntos. Y comienzas a sumar todos los puntos del cuadradito. Ok. Es una recomendación, más que todo para que no haya confusión al final, cuando comienzas a sumar todo. Entonces, mejor colocar tu puntaje final aquí al lado y ya no te distraes con todo esto, porque tú vas a ver varios números al final. Y si estás evaluando varios niños, vas a ver mucho puntaje. Es mejor colocar tu puntaje aquí al ladito y así solamente sumas los finales para que no te vayas a confundir. Porque acá, ¿qué pasa si acá ves 4 y acá no sé? Ves 1 y dices, ¿este 1 de dónde viene? ¿De acá o de acá? Al menos cuando recién te estás familiarizando con la prueba, puede haber confusiones. Más que todo me refería a eso. No sé si quedó claro. Un poquito. Todavía tengo la confusión en el sentido de que cuando en la primera frase, Ujú. en este caso obtuvo 4 puntos y en la otra frase obtuvo 5. Entonces, para yo poner un puntaje, se pone un puntaje global, no por cada uno. Entonces, este Exacto. niño, esta evaluación tiene un punto porque tiene 5 o más elementos repetidos en una frase, o sea, analizando las 2 frases, no frase por frase. Exacto, así es, Ah, ya. analizando, porque está acá, todo está acá, mira, puntuación en repetición de frases, 2 puntos si tiene 5 elementos o más en cada frase. Todo está detallado aquí. Sí, pero, no, pensé que había una manito levantada, están ingresando las. Gracias, Diana. Disculpa por haber retrocedido. No te preocupes, ahora sí, continuamos. A ver, un momentito, ya, aquí. Entonces, vamos a continuar con la habilidad número 2 en morfología y sintaxis que corresponde a expresión verbal espontánea. Para esto nosotros vamos a necesitar utilizar la lámina número 1, ¿ok? La lámina número 1 es esta, lo encuentran ustedes en sus archivos, está en el mismo cuadernillo donde está todo, tienen que buscarla que es esta, y lo que vamos a hacer aquí es leer primero la instrucción y después se muestra la lámina. Eso sí hay que tenerlo en consideración, ya igual que en la parte de fonología, donde primero le decíamos, te voy a mostrar tal cosa, y después le mostrabas el dibujo, acá también. Primero le leemos la instrucción y después le mostramos la lámina. Entonces tú le dices, ahora te voy a enseñar un dibujo, fíjate bien y cuéntame todo lo que ves ahí. Todo lo que está pasando me cuentas. Y utilizas esta lámina. Esta misma lámina la vamos a utilizar para la edad de 3, 4 y 5 años. Y acá tenemos, ¿no? Entonces, le vamos a decir, ahora ya le muestras la lámina, cuéntame lo que ves y vas transcribiendo todo lo que el niño verbaliza. Entonces, voy a regresar acá. A veces no te dice nada, entonces lo invitas. Mira con atención, ¿acá qué ves? Le puedes señalar, en el caso que se quede callado. Te dice, está llorando. Pues tú vas y anotas acá.
Está llorando, escribes. Todas las producciones que el niño haga las vas escribiendo. En este caso nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Lo ideal es que llenen las 5, pero a veces no lo llenan. Te dicen, no sé, no hay más. Si ya no te hace ninguna emisión, pones solo las que haya realizado. Pero lo ideal es completar nuestras 5 líneas. ¿Ok? En este caso, nuestro evaluado tuvo una producción verbal que no son horas, bueno, esto no es una oración al menos. ¿Qué dijo? ¿Qué ves? Un columpio, cometa, el niño llora, bueno, aquí hay una oración, los pajaritos vuelan. Este es lo que vamos a examinar, ¿ya? Después. Ahora, ¿qué más? Vamos a ver acá que así como hay una columna que dice producción verbal, aquí tenemos esta columna que dice comunicación gestual. Aquí tú puedes aprovechar para anotar el patrón de gestos que tuvo el niño durante la comunicación. Más que todo lo que vas a hacer en este primer momento, porque vamos a estar enfocados en esta habilidad de morfología y sintaxis a nivel productivo, si el niño te dice un columpio y hace algún gesto, algún patrón relacionado a pragmática, se puede ir anotando. Si señaló, si sonrió, si te miró, puedes ir anotando. Más adelante vamos a hacer otro análisis con este apartado, pero ahorita nos enfocamos en producción verbal, ¿ya? Después hacemos el análisis de lo otro. Aquí entonces, tenemos la producción verbal del niño o la niña y se valora el número de frases producidas por el niño considerando si existe una frase cuando hay un verbo. Entonces, vamos a ver. Esto va a variar, ¿no? Según la edad de 3, 4 y 5 años. En este caso, pensando en un niño de 3 años, nos vamos a enfocar en este puntaje. ¿Qué nos dice? Que se le da 2 puntos cuando hay 2 o más frases producidas. Y cuando es una frase, según el criterio, que en realidad lo que busca es una oración, siempre que haya un verbo. Si no hay un verbo, no es una oración. 1 punto si hay una frase y 0 puntos si no hay ninguna. Vamos a ver. Un columpio, ¿es o no es una frase? Sí, Ok. En realidad, No Verónica, es, no es, no hay ya, verbo. no hay vamos a un entrar a verbo. dos cosas. Sí, según el criterio de esta prueba, no sería una frase porque no hay verbo, pero ojo con algo que es bien importante. Dentro de la teoría de la morfosintaxis, una frase o un sintagma, ya entrando un poco a la terminología, hace referencia a un enunciado incompleto. Entonces, un columpio, dentro de los términos generales, si hablas con un lingüista, te va a decir que sí es una frase. Pero, ¿qué nos está indicando la prueba? Que para la prueba, y la prueba lo dice, una frase es cuando hay un verbo. Entonces, para la prueba, columpio no sería una frase. ¿Por qué? Porque no hay verbo. Solo dice un columpio, pero ¿un columpio qué? No dice más, ¿no? Cometa, ¿es una frase o no es una frase? No. No No, es, no hay verbo. El niño llora, ¿es una frase o no es una frase? Sí, 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 Ah, ok, tenemos una frase. Los pajaritos vuelan. sí, sí, Exacto. Entonces tenemos 2 frases. ¿Qué nos dice? Si hay 2 frases o más producidas, se le da 2 puntos. ¿Acá cuánto tendría el niño? Tendría 2 puntos. ¿Ok? Ese es el análisis que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué está permitido dentro de la prueba según los criterios del mismo PLON? Que si el niño te comienza a denominar y te dice columpio, cometa, cielo, pajarito, nube, tú le dices, ¿y ves algo más? ¿Hay alguien que esté haciendo algo? No se dan modelos, solo se dan preguntas. Ah, sí, el niño está llorando, lo anotas. ¿Ok? Porque a veces pasa eso, que comienzan a denominar, pero el niño sí tiene la capacidad de producir frases. Nunca se da un modelo. Es decir, que tú no le puedes decir, mira, acá si te das cuenta, el niño, el papá está corriendo. A ver, dime algo parecido. No, modelos no se dan, pero preguntas motivadoras como, ¿qué más ves? ¿No hay algo más? ¿Y qué están haciendo? Eso sí se puede hacer. ¿Consultas en esta parte? Está claro, ¿no? Para los 6 años ya cambia la dinámica por la misma Diana, edad. perdón, una consulta. Sí.
Viendo los cuadernillos de respuestas y comparando, entonces solo se evalúa la comunicación gestual a los 3 años, porque en 4, 5 y 6 no encuentro la comunicación gestual, solamente producción verbal. No, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, no te preocupes, está más detallado porque esto corresponde a pragmática. En pragmática voy a detallar todo eso, para no confundirnos. Ok, gracias. Muy bien. Ahora, para los 6 años, como les indico, hay una variación. Y en este caso, ahora la tarea es la siguiente. Le dices, ahora vas a responder las preguntas que te haré después de decir una frase. Y le dices, escucha, ¿no? Ana se irá a jugar después de comer. ¿Cuándo se irá Ana a jugar? Si el niño te dice después de comer o cuando ya haya comido, puntúa como un acierto. Si te dice cualquier otra cosa, por más que la respuesta tenga sentido, no puntúa, porque acá en la prueba lo que está evaluando es el uso precisamente de estos adverbios, del después y el cuando. ¿Ok? Acá dice, se consideran correctas las respuestas en las que el niño emplea el nexo adecuado. Cualquiera de estos dos en este caso, ¿no? Aunque el resto de la frase no sea correcta. Eso también. ¿Qué pasa si yo le digo, ¿cuándo se irá Ana a jugar? Y me dice, después de que le den permiso. La oración no me dice esto, pero sí me utilizó el nexo adecuado, entonces se puntúa como un acierto. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí, Pedro estaba jugando, se tropezó con una piedra y se cayó. ¿Por qué se cayó Pedro? Si me dice, Pedro se cayó porque iba distraído. Acá no dice que iba distraído, el niño lo infirió, pero utilizó el porque, entonces se puntúa como un acierto. Pues hay que tener esto en consideración, ¿ya? Luego tenemos otros ejemplos. La pelota que me regaló mi tía se ha roto. ¿Qué pelota se ha roto? La que me regaló, ¿no? Entonces espero que responda esto para darle el más. ¿Qué nos dicen los criterios de puntuación? Se le da un punto si responde correctamente todos los elementos, que son 4. ¿Ok? 0.75 si responde 3, medio punto si responde 2, si responde 1, 0,25 y si no responde ninguno bien, 0 puntos. Entonces, esa es la variación que hay en 6 años. En 3, 4 y 5 la dinámica es la misma, pero acá en 6 años ya cambia, ¿no? Porque está evaluando el uso adecuado de conectores y nexos. Muy bien, hasta esta parte hemos terminado de evaluar todo lo que corresponde a forma. ¿Hay alguna consulta antes de pasar a contenido? Sí, buenas noches. Una consulta. Yo entré un poquito tarde porque estaba en mi clase. Entonces, la clase grabada del Centro Comunicar van a subirse a la plataforma, creo, ¿no? Así es. Ah, ya, Sí, muchas gracias. no te preocupes. Ya. Ahora, en la evaluación de este apartado de contenido, recuerden que en contenido solamente evaluamos léxico semántico. La primera habilidad, pero hay varias tareitas, es nivel comprensivo. Para evaluar, perdón, el nivel comprensivo, vamos a utilizar el cuaderno de estímulos y la lámina número 2. Ya la lámina número 2 es esta. Ustedes la van a encontrar ahí. ¿Qué nos dicen las instrucciones? Me dices, vamos a mirar la lámina y ahora tú busca o señala y comienzas a indicar. Mira bien, hay que dar la instrucción siempre, y señala árbol. Esperas obviamente que el niño te señale acá, ¿no? Si lo hace bien, marcas el más, si no, el menos. Ahora señala pájaro. Hay que señalar acá. Y vas dando todos los estímulos, ¿no? Que son cuchara. La cuchara está aquí ya, solo que no se nota mucho. Vaso, silla y manzana. Y nosotros vamos anotando aquí su respuesta. Perdón, estoy dando clase todo el día, estoy un poco sin voz. Una dinámica bastante sencilla en realidad. Para la edad de 4 años hay una variación, ¿ok? Porque vamos a utilizar esta lámina de aquí. Muestras la lámina 2 y para 5 años muestras esta lámina. Ustedes van a darse cuenta que conforme van en el cuadernillo pasando por edad, eso está dividido según la edad. Y miramos, ¿no? Vamos a mirar esta lámina y le dices, ¿cuál es? O señala cortina, ¿no? Serpiente, nido, semáforo, tenedor, nave espacial. Entonces,
Aquí son los elementos que se van determinando y que tiene que señalar. Igual aquí para la edad de 5 años. Súper sencillo, ¿no? Ok. Acá, para los 6 años, ¿ya? Se evalúa estabilidad con lo que corresponde al tercio excluido. Es decir, que ya no le voy a decir señala cuál es, sino que yo le voy a decir lo siguiente. Le dices, te voy a enseñar unos dibujos, presta atención, mira con mucha atención y señálame cuál no debe estar ahí. ¿Cuál no debería estar acá, chicos, chicas? La pelota. La pelota, exacto. Entonces, y aquí vas viendo. Si lo hizo bien, en este caso hice pelota, marcas el más, ¿no? Vas cambiando las láminas y acá vas identificando cuál no debe estar ahí y vas viendo la respuesta. Ahora, esta prueba no nos pide justificación, o sea, no nos pide por qué, solamente que te identifiques cuál no debe ir ahí. ¿Ok? Importante eso. Ahora, dependiendo, ¿no? De repente tú quieres enriquecer, pero eso, claro, ya no se puntúa, es solo para ti. Le puedes preguntar, ¿y por qué? A ver, ¿no? Hasta dónde te da una justificación. Muy bien. En cuanto a la puntuación, se da un punto cuando todas las respuestas son correctas y 0 puntos cuando hay un error, ¿no? Entonces, en este apartado también requiere que todas las respuestas sean correctas para darle un puntito. Esa es la parte comprensiva. Ahora vamos a ver la parte expresiva de esta habilidad. Acá Diana, necesitamos... una consulta, perdón. Sí, En el edad de 5 años, en este nivel comprensivo, ya la evaluación va por categorías, ¿no? No por elemento, porque ahí le estás preguntando, dime cuál señala los alimentos. exacto. Y tiene que señalarte uno a uno cuáles son los alimentos. El pollo, queque, ¿no? Los huevos, la pera, para poder identificar. Si a veces no se da cuenta, supongamos que te he señalado el pollo, la torta y los huevos, y te dice ya, y tú le puedes hacer la pregunta. ¿Hay alguno más? Si te dice no, no puntuaría como adecuado, porque le faltó la pera. O si te agrega, no sé, el sombrero, obviamente también puntúa como un error. Tiene que señalar cada uno de los elementos para poder definir que la respuesta es correcta. Bien, ya está. ¿Alguna consulta más? Sí, una consulta. Ponte que se olvidó de señalar una prenda de vestir. Yo le puedo decir, ¿no falta más? ¿Hay algo más? ¿O solamente se le da Sí, sí una es sola válido. indicación? Sí, Ah, sí es ok. válido. Esto lo acabo de comentar. Ahí. Sí, se le puede dar ese apoyo, ¿no? Si te señala 3, si te falta uno, ¿algo más? ¿Hay algo más que esté ahí? Entonces, si te lo señala, bien. Ahora, si frente a ese apoyo no te dice, ya no podemos estar dándole más pistas, ¿no? Si frente a ese primer apoyo hay alguno más, falta alguno, te dice no, ahí de frente, ya no le das otro apoyo, no le haces otra pregunta, ¿ya? Bien, en la parte expresiva trabajamos con la lámina 3, que es esta, y le vamos a decir, ¿no? Mira bien los dibujos, mira la lámina, y ahora me vas a decir y tú comienzas a señalar. Le dices, ¿qué es esto? Tú lo señalas. Espera su respuesta, ¿no? Si el niño te dice avión, lo marcas. Ojo acá, ¿ya? Tiene que decir el nombre del elemento que está aquí. Por eso lo importante de la adaptación, ¿ya? Porque hay elementos, o sea, por ejemplo, no te puede decir una onomatopeya, ¿no? No te puede decir el sonido que hace el caballo. No te puede decir toc, 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 toc. No, te tiene que decir caballo para que puntúe adecuadamente, ¿ya? No te puede decir, no sé, me invento, ring, ring. Tiene que decirte teléfono. Y bueno, tú vas señalando, ¿no? ¿Qué es esto? Esperas que te diga y vas marcando, ¿no? ¿Qué es esto? Que ahora, yo no sé si los chicos conozcan eso, porque hay varios que, ¿no? Por los cambios actuales solamente conocen como teléfono al celular. ¿Qué es esto? ¿No? Los lentes, la pera y el pantalón. Se da un punto, pero si denomina todos,
Y si hay un error, sería 0 puntos. Aquí, por ejemplo, para 4 años, cambian los elementos, ¿no? Ya le preguntas, ¿cuál es guitarra? Que se espera que es un vocabulario con una complejidad un poquito mayor frente al otro vocabulario que hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son botas, pera, puente, ratón, jaula y plancha? Ahora, como indica acá, este apartado no figura para las edades de 5 y 6 años. Para 5 y 6 años no está esta tarea, ¿no? Solamente para 3 y 4. Como punto número 2 de contenido tenemos las habilidades de identificación de colores. Aquí necesitamos material concreto, es decir, que necesitas conseguirte 4 fichas de los colores amarillo, verde, azul y rojo. Necesita obligatoriamente ser material concreto, o sea, no puede ser pues que señale, sino que tiene que ser una ficha real, ¿no? O de pronto te consigues botones, pero tiene que ser algo que el niño pueda manipular, pueda palpar. ¿Ya? Y vamos a dar las indicaciones. Le dices, coge la ficha y dice rojo. Colocas tú las 4 fichas en la mesa eh, en posición horizontal, ¿no? Una al lado de otra, una a la derecha de otra. Y le dices, dame la ficha roja. El niño te entrega la ficha roja. Tú recoges todas las fichas, o la azul, de pronto se equivocó. Recoges todas las fichas, las mezclas y las vuelves a colocar de nuevo. Después de cada pregunta, tienes que mezclar las fichas y colocarlas, ¿ya? Eso es lo que indica la prueba. No las debes dejar en el mismo lugar. Luego le dices, coge la ficha verde, la ficha amarilla o la ficha azul. Para darle el punto, tiene que responderte de manera correcta con todas las indicaciones que les has dado. Es decir, que tiene que reconocer todos los colores para poder darle un punto acá. Si se equivoca en uno, ya tiene 0 puntos. Aquí en 5 años evaluamos lo que son las acciones. Vamos a utilizar el cuaderno de estímulos y las láminas 3, 4 y 5. Esta es la lámina 3, esta es la 4 y esta es la 5. Vienen separadas, cada una en una hoja. Las estoy poniendo juntas por un tema de espacio, ¿no? Para poder tener una noción de cuáles son las acciones que se están preguntando en la prueba. Y le decimos, vamos a mirar una lámina y tú me vas a decir, ¿no? ¿Qué hace la niña? Espero que me diga que recorta. Corta también es válido, ¿no? No hay otra alternativa, me parece. Solamente recorta o corta. Ahora, ¿qué es lo que es válido para la prueba? Cualquier variación del verbo es válida. Es decir, que si me dice ¿qué hace? Recortando, también vale, porque es el mismo verbo, sino que está en una derivación, ¿no? Si me dice ¿qué hace la niña? Saltando, también vale. Si me dice está que salta, también vale. Si me dice solamente salta, también. ¿Ya? ¿Qué hace? Pinta, ¿no? Pinta, pintando, pintó, vale. ¿Ok? Lo que importa es que esté el verbo presente, que nos demuestre que comprende cuál es el nombre de esa acción en cualquiera de los tiempos o en cualquiera de las conjugaciones. Para darle el punto, tiene que reconocerme bien las 3 acciones. Si se equivoca en uno, ya sería 0 puntos. Aquí está, ¿no? Recortar, recorta, recortando, corta el dibujo, ¿no? Cualquiera de estas es válida. Bien. Para la edad de 6 años vamos a trabajar con los contrarios. Acá iniciamos con el ejemplo. Se dan cuenta que aquí hay un ejemplo que es encerradito. En el caso de que el niño no responda al ejemplo, se le ayuda a dar la respuesta y se le explica de nuevo la tarea. Acá sí se busca, ¿no? Sí se está permitido dar este apoyo porque es un ejemplo y porque necesitamos asegurarnos que el niño está entendiendo qué es lo que tiene que hacer. No se debe comenzar hasta que haya comprendido la tarea. ¿Qué pasaría si el niño nunca llega a comprender la tarea? ¿Qué creen?
¿Se Si toma no, la prueba anterior? no, en este caso no, porque son diferentes, ¿ya? Pero si no llega a comprender la tarea, va a ser lo mismo a que haga 0. Porque si no está entendiendo, va a puntuar como 0. ¿Ok? Entonces, acá le decimos, empezamos con el ejemplo. Le dices, un gigante no es pequeño, un gigante es, y esperas que el niño complete. ¿Qué me debería decir? Grande. Grande, exacto, ¿no? Entonces, si el niño no completa, tú tienes que darle los apoyos solamente aquí en el ejemplo para que entienda de qué va la dinámica. Un gigante, ¿cómo es el gigante, no? O le puedes decir, tú le das la respuesta, el gigante es grande, ¿entendiste? Sí. Entonces, ahora tú otra vez, y lo haces otra vez en el mismo ejemplo. Luego de eso, que el niño ha comprendido, ya pasamos a tomar los ítems, ¿no? Que son 3. En este caso, el caracol no es rápido, el caracol es, niño debe completar, lento, ¿verdad? Vamos correcto. La esponja no es dura, la esponja es blanda. Ahora, si se dan cuenta, en esta tarea, lo que se está evaluando son los contrarios. Entonces, me tiene que dar el opuesto de rápido, de duro y de gordo. Si me da otra palabra que de pronto sí calce con lo que es el caracol, pero que no sea un opuesto a rápido, no puedo puntuarlo como un acierto. De pronto, y pasa, la esponja no es dura, la esponja es para lavar. La respuesta es correcta porque la esponja es para lavar, pero para lo que estoy aplicando en la prueba no es correcta, porque yo lo que busco es un contrario, ¿verdad? Estoy evaluando contrarios. Aquí está. ¿Ok? Entonces me tiene que dar el contrario de rápido, de duro y de gordo. ¿Se comprendió esta parte? O sea, solamente lo contrario, ¿no, Miss? Pero, por ejemplo, si la esponja no es dura, la esponja, cuando usted preguntó ahí, yo dije suave y usted dijo blanda. Entonces dije, dije yo. No, pero, Verónica, sí, suave o blando son sinónimos. Ay, 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 Sí, corresponde en este caso. A lo que ay, te ay. decía, por ejemplo, es que a veces el niño me dice eso, ¿no? La esponja es para lavar. Y me causa un poco de gracia porque, pues la esponja es para lavar, pero para la tarea que estoy evaluando opuestos. Entonces me tiene que decir, la esponja es blanda, es suave, hasta te puede decir es suavecita y también vale, ¿ok? Porque la idea Ay, de opuesto está allí, sí, sí. ya, Miss, gracias. Por Valdría ejemplo, entonces un adjetivo similar al que se está esperando que respondas. O sea, siempre que sea un adjetivo. correcto, así es, ¿no? Por ejemplo, un fideo no es gordo, un fideo es delgado, ¿no? No sé qué otra cosa me Claro. puede decir, pero eso esperamos. Un fideo es rico, me gusta comer tallarines. No, eso no va, ¿no? Entonces, por eso es que esperamos que aquí entienda la tarea. ¿Está bien? Muy bien, chicos, chicas, vamos a tomarnos un pequeño descanso. Estamos volviendo en 13 minutos para continuar. Tomamos un break, vayan a tomar lonchecito, cafecito, agüita y retornamos en 13 minutos. Nos vemos.